Bendiciones, hermano. Son un poco fuerte. La verdad que siempre es un nervio, ¿cierto? Estar acá ante la presencia de Dios, ¿cierto? Trabajándole para Él, pero siempre es un gozo en el corazón eh, poder predicar su palabra, ¿cierto? Así que, bueno, el día de hoy traje un mensaje. Bueno, ahí lo pueden ver en la pantalla. Le puse como título: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén, ese es el mensaje del día de hoy. La verdad que es un mensaje de fe, amén, de que perseveremos en nuestra fe, que nuestra fe no vaya decayendo, que vaya ascendiendo, amén, que retengamos esa fe sobre todas las cosas, amén. Vamos a estar entonces abriendo nuestras Biblias en San Juan, capítulo 20, del versículo 24 al 29. Amén. La estaremos leyendo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre mío, por esta tu palabra, Señor. Sé tú, Padre Santo, tomando el control total, Padre Santo, de este lugar, Señor. El control total sobre mí, Padre Santo. Que no sea yo, Padre Santo, hablando, sino que tú, Padre Santo, a través de mí, Padre. Te pido, Señor, que pongas esa semilla, Padre Santo, en los corazones de mis hermanos, Padre Santo, para que el día de mañana, Padre mío, pueda dar frutos, Padre. Te pido, Señor, que pongas atentos, Señor, esos oídos, Padre mío, para que puedan recibir, Señor, lo que tú quieres entregar el día de hoy, Padre Santo. Te doy la gloria, la honra, Padre Santo, solamente a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, la verdad que tomé este pequeño versículo, ¿cierto? Estos versículos de pasajes de la Biblia, ¿cierto? Donde comienza cuando Jesús, luego de haber muerto, se les aparece, ¿cierto? Por primera vez a los discípulos. Y en ese entonces, Tomás, ¿cierto? El que sale acá, ¿cierto? En esta historia, Tomás no estaba en ese entonces. Amén. Pero sí estaban sus discípulos, y luego entonces sus discípulos se lo comunicaron entonces a Tomás, ¿cierto? Diciéndole que Jesús había estado con ellos, ¿cierto? Se habían gozado al verlo. Amén. Pero Tomás les dice que si no, que les dice de inmediatamente que él no cree, ¿cierto? Su corazón incrédulo, ¿cierto? Les dice que si él no viese, si no viese las llagas, ¿cierto? De sus manos, y inclusive si no metiese su dedo dentro de la llaga, él no iba a creer. Amén, siendo que Tomás era un discípulo de Jesús. Amén, que estuvo caminando junto a él, ¿cierto? Durante todos los años que Jesús, ¿cierto?
predicó la palabra, ¿cierto? Mientras que Jesús hizo milagros, mientras que Jesús hizo muchas cosas, ¿cierto? Tomás era uno de los discípulos y en este entonces, ¿cierto? Vemos la incredulidad de Tomás. Amén. Y luego entonces dice que después de 8 días, Jesús nuevamente se aparece a los discípulos, ¿cierto? Y habla entonces con Tomás, ¿cierto? Directamente con él. Y le dice, Tomás, observa mis manos, mete tus dedos en mis llagas. Amén. La verdad que cuando leo esto, pienso que igual fue como demasiado lo que el Señor hizo por un discípulo. Amén. Como, no sé, mostrarle sus llagas, que Él metiera sus dedos. La verdad que lo encuentro, no sé, demasiado lo que hizo Jesús en ese momento. Amén. Entonces, Tomás, entonces cuando hizo eso, él, yo creo que de forma de pedirle perdón quizás al Señor, ¿cierto? Lo sorprendido que quedó, ¿cierto? Le dijo, Señor mío, Dios mío, ¿cierto? Y ahí el Señor le dice, porque me has visto, Tomás, creíste, más bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Amén. La verdad que es un hermoso texto, ¿cierto? Es un hermoso versículo que nos deja el Señor Jesús, ¿cierto? Con este incrédulo Tomás. La verdad que todos cuando vemos en la Biblia y hablan de este Tomás, siempre se nos viene a la mente, claro, el incrédulo, ¿cierto? El que no creyó que el Señor, que Jesús, ¿cierto? Revivió y que se les presentó nuevamente a los discípulos. Amén. Y siendo que a Tomás tenía la misma, Dios le dio la potestad, ¿cierto? La autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Eso quiere decir entonces que Tomás anduvo con Jesús, ¿cierto? De discípulo, y él anduvo viendo entonces todos los milagros que hacía Jesús. Él también hacía milagros, acá lo dice en las Escrituras, él también echaba fuera demonios. Amén. Entonces podemos, la verdad que nos ponemos en el caso de cómo Tomás, siendo tan cercano a Jesús, viendo todos los milagros, viendo todo el recorrido que hizo Jesús, cómo Tomás fue a no creer que el Señor Jesús iba a volver, siendo que Jesús a ellos les dijo que Él iba a volver, ¿cierto? En el tercer día, que iba a morir en la cruz, ¿cierto? Y que iba a volver. Amén. Entonces yo la verdad que me puse a meditar cómo Tomás entonces tenía esta incredulidad. Amén. En varios versículos de la Biblia aparece Tomás caminando con Jesús. Ya tomé uno de estos versículos que me pareció muy acertado, ya que fue cuando le avisaron a Jesús que Lázaro había muerto. Amén. Fueron a avisarle a Jesús que Lázaro había muerto en ese entonces, y entonces Jesús le comunica a sus discípulos que era necesario ir allá. Amén. Porque iba a ser un gran milagro. Amén. Iba a resucitar a ese Lázaro, ¿cierto? De 4 días de muerto. Lo iba a resucitar. Y en ese entonces los discípulos temieron porque en aquella ciudad donde se iban a presentar ya habían amedrentado, inclusive con apiedrar, si volvía el Señor Jesús a predicar o a ir a ese lugar. Amén. Entonces vamos a citar este versículo que se encuentra en San Juan, capítulo 11. Ya vamos a leer el versículo 8 y luego lo vamos a saltar al versículo 16, que es donde vamos a encontrar entonces la participación de Tomás, ¿cierto? En este pasaje. Amén. Dice así entonces, dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apiedrarte y otra vez vas allá. Versículo 16, nos saltamos aquí al 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros
para que muramos con Él. La verdad que al leer este versículo podemos ver y deja muy claro que Tomás amaba al Señor Jesucristo, que Él inclusive aquí daba la vida por su Señor. Amén. Daba la vida por su Señor. Él iba a caminar inclusive hasta la muerte con el Señor, ¿cierto? Entonces aquí los ponemos entonces en esta cena, como Tomás fue a tener tanta incredulidad, ¿cierto? Después de seguir con tanto amor a Jesucristo, ¿cierto? Dando inclusive su vida por Él. Amén. Así a veces nosotros, nos pasa a nosotros como hijos de Dios también, que a veces nos llenamos tanto de la presencia de Dios, nos llenamos tanto de la fe, ¿cierto? Que podemos estar arriba en las nubes de tanta fe que tenemos al ver los milagros de Dios, al ver las sanidades que hace quizás en nosotros, en nuestras familias. Amén. A veces nuestra fe llega a las nubes, tal como lo tenía Tomás en ese entonces. Amén. Acá nosotros también podemos ver en esta iglesia, la verdad que yo me gozo cuando leía estas escrituras, que nosotros también nos hemos gozado de ver milagros en esta iglesia. Mi hermana Lala, ¿cierto? Que estuvo ahí batallando, ¿cierto? Con la muerte, ¿cierto? 3 meses entubada, ¿cierto? Que la tuvieron que operar varias veces. ¿Y qué pasó? Que el Señor ahora la tiene acá sirviéndole a un Dios vivo. Amén. Y la verdad que cuando nosotros como sus hermanos nos sentimos, nuestra fe llega a las nubes, ¿cierto? Al ver ese milagro. Amén. O al ver el milagro también de nuestra hermana Carmen, ¿cierto? Que tuvo un accidente vascular. La verdad que muchas personas que sufren esa enfermedad quedan con secuelas, ¿cierto? Si es que no mueren, ¿cierto? Y vemos alguna secuela, alguna cosa que tiene mi hermana Carmen, no vemos nada, ¿cierto? Entonces lo gloriamos, ¿cierto? De los milagros que podemos ver nosotros, ¿cierto? Acá en nuestra iglesia, ¿cierto? Tan de cerca, milagros que son tan cercanos, ¿cierto? Entonces nuestra fe, tal como Tomás, se eleva a lo más grande. Amén. Gloria a Dios. Y así podemos seguir también, ¿cierto? Con nuestra hermana Gloria, que también no la pudieron entubarla, ¿cierto? También podemos seguir con nuestro hermano Sergio, que el Señor lo sacó de la muerte, ¿cierto? En su testimonio que lo dice, nuestra amada pastora también, que también estuvo contagiada con el COVID, tuvo que ser internada, ¿cierto? Pero rápidamente la volvieron a su hogar, ¿cierto? Y hoy podemos estar disfrutando inclusive un cumpleaños más en su vida. Amén. Y la verdad que nos gozamos de ver esos milagros acá. Amén, ¿cierto? Mi hermano Abraham también. La verdad que uno al ver esos milagros se contagia de esa fe, y la verdad que nuestra fe crece, ¿cierto? Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Nuestra fe va decayendo, ¿cierto? Nuestra fe va bajando, ¿cierto? En vez de que vaya subiendo, ¿cierto? Pero la verdad que nosotros los seres humanos necesitamos que nos repitan una y otra vez las cosas. ¿Para qué? Para que las cosas se nos queden en nuestra mente, ¿cierto? Que no se los olvide, ¿cierto? La palabra de Dios también es necesaria que nosotros la repitamos una y otra vez. ¿Para qué? Para que se los quede en nuestra mente y luego en nuestro corazón. Amén, para poder atesorarla. Amén. Entonces, nosotros como iglesia, lo que tenemos que hacer para que nuestra fe crezca es dar testimonio de las cosas que nos suceden en el día a día. Amén, para que nuestra fe vaya creciendo. Amén, para que entre nosotros nos vamos contagiando, ¿cierto?, de esta fe, y dar siempre testimonio, dar siempre gracias a Dios. Si nos pasa algo, salir adelante y dar gracias a Dios, y eso nos contagiará a cada uno de nosotros con fe. Amén. Entonces nos llevará a otro nivel de fe, que testifiquemos entonces también cuando Él nos sana, ¿cierto? La verdad que aquí muchos piden la oración
y después llegan restaurados, ¿cierto? Llegan completamente sanados por el Señor, y es agradable al oído escuchar que Dios ha hecho un milagro en nosotros, que ha hecho sanaciones en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces es sumamente necesario que al ser humano se le repita una y otra vez entonces estas cosas, ¿cierto? O hacer las cosas una y otra vez hasta que se conviertan en un hábito, así como puede ser en la oración, ¿cierto? Si nosotros la practicamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, esto se va a volver a ser un hábito en nuestra vida y ya no nos va a costar tanto. Amén. Así como también, como ejemplo en la vida cotidiana, ¿cierto? No sé, ejemplos como, por ejemplo, conducir un vehículo. ¿Amén? No todos nacemos sabiendo conducir ¿Qué hay que hacer para conducir un vehículo? Claro, ¿cierto? Aprender, ¿cierto? Practicar, ¿cierto? Me gozaba de ver a mi hermana Nayare llegando ahí en el autito, ¿cierto? Copiloto ahí nuestro hermano Carlito. Y para aprender entonces a manejar un vehículo es necesario que lo practiquemos, que lo practiquemos, que lo practiquemos, y después ya se va a hacer un hábito. Asimismo pasa entonces en las cosas del Señor. Tenemos que practicarla una y otra vez para que eso se nos quede para siempre. Amén. También pasa en los exámenes, ¿cierto? Los que estudian, ¿cierto? Ellos tienen que estudiar de repente, los que están en la universidad, estudiar varias horas, ¿cierto? Para que luego al otro día les vaya bien en su examen, ¿cierto? Tienen que repasar. Es lo mismo que pasa entonces con nosotros los cristianos, que tenemos que repasar la Biblia, ¿cierto? Para que luego eso se nos contagie. Amén. También puse como ejemplo jugar al fútbol. Amén. No todos nacemos aprendiendo el fútbol, ¿cierto? Inclusive los jugadores de elite, ¿cierto? Los que están ahí jugando la Champions, todo eso, ellos es una vida de entrenamiento, es una vida practicando este deporte para que ellos puedan pelear ahí en las grandes ligas, tal como esos futbolistas. Nosotros tenemos que ser los cristianos, pero para pelear la buena batalla. Amén. Nosotros tenemos que pelear entonces esta buena batalla, tenemos que practicar para ser los mejores para la gloria de Dios, para dar gloria y honra al Señor. Amén. También, como por último ejemplo, en nuestro trabajo. Amén. Los que trabajan quizás en la feria, ellos llegan a su puesto de trabajo, instalan el puesto de trabajo, saben a dónde van a ir estas cosas, dónde va a ir lo otro, ¿cierto? Pero cuando comenzaron, no tenían idea de cómo hacerlo, ¿cierto? Pero luego con la práctica, ya esto se hace un hábito. Amén. Entonces así tiene que ser nuestra fe, ¿cierto? Tenemos entonces que llenarlos de todas las cosas que nos puedan contagiar, ¿cierto? Para elevar nuestra fe. Amén. ¿Y cómo activamos entonces nuestra fe? Escuchando testimonios, ¿cierto? Como dije, acá en nuestra iglesia, ¿cierto? Lo principal, leyendo la Biblia, ¿cierto? Ahí nos vamos a contagiar de todo lo que sale en su palabra, ¿cierto? Nuestra fe irá aumentando, orando, ¿cierto? Teniendo una comunión con Dios, ¿cierto? Y como punto crucial es venir a la iglesia, porque acá es el único lugar donde usted va a escuchar testimonios, donde acá usted va a poder orar por otros o que oren por usted, ¿cierto? Y testificar que Dios lo sanó. Acá es el único lugar donde va a escuchar la palabra de Dios. Acá es el único lugar que el centro es Jesús. Amén. Entonces, crucial es venir entonces al templo. ¿Para qué? Para que nuestra fe no decaiga. Amén. Todas estas cosas entonces nos aumentan nuestra fe. Pero ¿qué pasa si fuese al revés? Amén. ¿Qué pasa si fuera al revés y quisiéramos y que repitiéramos las cosas malas, ¿cierto? Las cosas del mundo, las cosas que nos hacen daño, las cosas que quizás no nos convienen mucho, las cosas que no nos edifican. Amén. Si algo nos hizo sentir bien una vez, tendremos la tendencia a hacerlo una y otra vez, inclusive después que deja de producirnos la misma sensación. Amén.
En este caso, las cosas malas, ¿cierto?, que tenemos en el mundo pueden ser las drogas, el alcohol, el tabaco, las fiestas, las malas palabras, la ira, los celos, la codicia, la envidia. Puse estos ejemplos que son cosas que vamos a vivir en la vida cotidiana, que están a la puerta del mundo, ¿cierto?, que están en el día a día. Amén. ¿Y qué pasa si hacemos estas cosas una vez? Después las volvemos a repetir, luego después las volvemos a repetir, nos vamos a ir contagiando con las cosas del mundo. Amén. Pero nosotros tenemos que contagiarlos con las cosas de acá, ¿cierto? Las cosas de Dios. Me salió un gallito, perdón. Entonces, todas estas cosas, la verdad que no nos edifican, ¿cierto? Y un pasaje de la Biblia nos deja muy claro estas cosas, ¿cierto? Que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, que es siempre el tan repetido versículo, ¿cierto? Pero la verdad es que este versículo edifica nuestro corazón. La verdad, al ver este versículo, tenemos que atesorarlo, ¿cierto? Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. La verdad es que es una gran palabra, ¿cierto? Que el Señor, ¿cierto? Nos pone, ¿cierto? Nosotros como cristianos, el Señor no nos prohíbe nada. Amén. Hay cosas que nos van a hacer bien, pero hay cosas que nos van a hacer mal. Amén. Entonces, esta palabra es súper clara, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que repetir las cosas que sí me van a edificar. Amén. Las cosas que sí me van a servir, ¿cierto? Para aumentar mi fe. Nosotros podemos hacer cualquier cosa. Amén. Pero si estamos haciendo una cosa que nos está alejando del Señor, esa cosa está interviniendo con el Señor. Amén, esa cosa lo está haciendo mal para nuestra fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de dejar esa cosa, tratar de decirle al Señor que deje eso que tenemos, ¿cierto?, en nuestro corazón, que hacemos en el mundo. Amén. Inclusive hasta con la música que escuchamos, hermanos. Amén. Nosotros podemos escuchar cualquier música, pero a veces hay música que no edifica para nada, hermanos. Y en estos tiempos, aún más. Imagínense que se van a reír. El top de la primera canción, ¿cierto?, que aparece ahí en las listas de YouTube. No sé si muchos lo conocen, ¿cierto? Es Marcianeque, imagínense. Marcianeque. ¿En qué edifica Marcianeque? Imagínense las letras de su canción. Ando buscando una criminal que sepa el gatillo jalar, ta. Imagínense, ¿en qué me edifica eso a mí? Amén. Y la verdad que lo escuchamos, podemos escucharla en la radio, podemos escucharla estando en Facebook, podemos escucharla en YouTube, en nuestros amigos, porque están de moda. Amén. No es malo escucharla, pero que eso no nos dañe nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Y cuando esto le quita entonces el espacio de Dios, es malo. Amén. Y el Señor entonces no nos prohíbe nada, pero que esto no contamine nuestra fe. Amén. Cuando uno entonces se acerca a las cosas del Señor, cuando uno empieza, ¿cierto?, a caminar en rectitud, ¿cierto? La verdad que a uno se le nota. Amén. A uno de verdad, a uno se le nota. La verdad que pongo como testimonio a mi hermana Elena. La verdad que ella estuvo súper mal, enferma, ¿cierto? Ahí mandaba WhatsApp por el WhatsApp, ¿cierto? Su iglesia aquí orando por ella, el Señor la restauró, amén, la sacó, ¿cierto?, libre de esa enfermedad. Y la verdad que me gozo en mi hermana Elena, porque la verdad que la he visto en todas las reuniones. Amén, la he visto gozándose en la presencia del Señor. La otra vez cuando fuimos, ¿cierto?, a la calle, ella andaba sirviéndole al Señor ahí, entregando ahí los papelitos estos, ¿cierto?
Y la verdad que me encanta, me gozo de verla así. Amén. Entonces, no dejemos que esa fe se apague. Amén. Entonces, para que esa fe no se apague, es crucial que podamos venir siempre a la iglesia. Amén. El Señor, nosotros estando en santidad, es más fácil para el Señor moldearnos las cosas malas. Amén, porque es un camino difícil. Nadie dice que es fácil. Es súper difícil el camino del Señor. Amén, pero nosotros estando en santidad, estando en plena comunión con el Señor, al Señor se le hace fácil ir moldeando las cosas que nosotros estamos haciendo mal. Amén. Gloria a Dios. Y para el Señor entonces se le va a hacer fácil moldearlo, ¿cierto? Cuando estemos en comunión con Él. Que nada ni nadie nos quite nuestra fe. Que nada ni nadie nos quite nuestras convicciones que nosotros hemos tenido, ¿cierto? Que nosotros como cristianos tenemos. La verdad que doy un testimonio. El fin de semana anduve haciendo unos trámites y iba con una persona que tenía que estar ahí junto a nosotros. Y la verdad que esta persona creía en Dios, pero creía en muchas cosas más. Como que esta persona le buscaba la quinta pata al gato, ¿cierto? Como se dice. Él sabía que Dios existía, pero él en su ignorancia, ¿cierto? Se meten en YouTube, se meten a escuchar cosas que no los van a llevar a ni un lado. Si nosotros necesitamos saber del Señor, nos vamos a las Escrituras. Amén. Y esta persona entonces me relataba, ¿cierto? Iba manejando yo y tenía que ir escuchándolo todo el rato y me llevaba así el oído. La verdad que decía una inmensidad de tonteras que la verdad me hacían así pensar. Decía, por ejemplo, que Eva se había metido con que no era una serpiente, que era un reptiliano, y que Eva se había metido con un reptiliano, que después estaba Abel y Caín, y que luego Abel se fue a otro lado, y en ese lado ya habían personas, ¿cierto? Y decía, pero entonces la Biblia está mintiendo. Y la verdad que yo pensaba, después se lo relaté, ¿cierto? A mi futura esposa, la Ashley, y ella me dice, yo le contaba, y ella me dice, no, que nadie te quite tu fe. Anda a las Escrituras, y es ahí donde vas a encontrar la respuesta. Amén, porque la verdad que ellos como tienen, a veces las personas tienen un poder tan fuerte de convencimiento que uno se va convenciendo quizás de las cosas que están diciendo, sabiendo que nosotros le servimos a un Dios vivo, sabiendo que hemos visto tantos milagros, ¿cierto? Que ha hecho tantas cosas en nosotros, que nos tiene bendecidos. Uno se va contagiando de esas personas. Amén. Y luego ya me metí ahí a las Escrituras de lleno, ¿cierto? Y aparece ahí, por ejemplo, en Génesis 4:3 dice, cuando están relatando la historia de Caín y Abel, dice, y aconteció que andando el tiempo. ¿Qué me quiere decir eso? Que pasaron muchos años desde cuando ya sucedió eso, que Caín mató a su hermano y todo, y en esos años, obviamente, Adán y Eva tuvieron que procrear mucho, ¿cierto? Se dice en la Biblia que Adán vivió 930 años. Imagínense cuántos hijos habrá hecho en 930 años. A veces nosotros ya con 2, 3 ya no queremos más. Imagínense nuestros padres, ¿cierto? Del inicio, cuántos hijos tuvieron, ¿cierto? Entonces meditaba y decía que nadie nos puede quitar nuestra fe. Nosotros tenemos, inclusive el Señor nos manda a hacer luz a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos luz para ellos, no que ellos nos contaminen con su oscuridad. Amén. Y la verdad que meditaba también y me acordaba de la predicación de nuestra hermana Anita, cuando decía que nos pusiéramos toda la armadura de Dios, ¿cierto? Todas las partes importantes, el casco, ¿cierto? Los zapatos, que todos tenían un claro uso, ¿cierto? Para el cristiano, para cuando nosotros saliéramos a la calle, ¿cierto? Y como ahora estamos viendo la fe, tenemos el escudo de la fe. Amén. En Efesios 6:16 dice, además de todo esto,
Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Miren qué claro es esto. Entonces nosotros cuando salgamos, ¿cierto?, a la calle, cubrámonos entonces de este escudo y nadie ni nada nos podrá envolver, ¿cierto? Nada ni nada los podrá confundir. Amén. Entonces, voy a citar otro versículo, que el versículo que viene a continuación, la verdad que lo he escuchado muchas veces por mi siervo. La verdad que recuerdo cuando hacíamos discipulado, él nos decía, acuérdense de este versículo, atesórenlo, repítanlo para que este versículo se les quede en su mente. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen de memoria. Amén. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La verdad que este es un pasaje de la Biblia que tenemos que nosotros como cristianos atesorarlo en nuestros corazones, usarlo, ¿cierto? Compartírselos a nuestros familiares, a las personas que no saben. Amén. La palabra es un arma de doble filo, hermanos. Amén. Y si sabemos ocuparla, puede ser muy eficaz. Amén. Aquí dice que la certeza, la descripción de certeza dice, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, en unos ejemplos, unas frases, podemos decir, todavía no sé con certeza si voy a viajar, ¿cierto? Podemos poner ese ejemplo. O todavía no sé con certeza si Chile clasificará a las eliminatorias. Amén. No sabemos, porque están ahí en la pelea. Amén. Pero lo que sí sabemos, que tenemos un Dios vivo. Amén. Eso sí lo sabemos. Amén. También puede ser, tengo la certeza que a fin de mes me llega el IFE. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos la certeza, ¿cierto? Y así como tenemos la certeza entonces que tenemos a este Dios todopoderoso, ¿cierto? Este Dios que con su mano invisible siempre nos va a ayudar. Amén. Y la definición de convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que se piensa o siente. Amén. Imagínense qué más claro, como el título del mensaje, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces, atesoremos su palabra, ¿cierto? Y envolvámonos entonces de todas las cosas que nos edifiquen para bien, de todas las cosas que aumenten nuestra fe, ¿cierto? El Señor tiene planes preciosos, ¿cierto? Para cada uno de los que estamos acá, ¿cierto? Tiene proyectos, tiene quizás hijos, ¿cierto? Tiene nuevas oportunidades, pero es necesario que nosotros estemos llenos de fe. ¿Para qué? Para que podamos recibir todas esas cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Y nuestra fe entonces tiene que estar intacta. Amén. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron llenos de fe. Amén. Como por ejemplo Abraham y Sara. Amén. Cuando el Señor le hace esta promesa que su descendencia iba a ser más grande que todas las estrellas que él veía en el cielo, Abraham en ese entonces tenía 75 años, imagínense, y Sara tenía 66. Amén. ¿Y cómo iban a tener esta descendencia si Sara era infértil y tenía 66 años? Amén. Pero ellos tuvieron fe. Amén. Ellos tuvieron mucha fe. Y sucedió entonces en 24 años que ellos estuvieron entonces con su fe intacta y el Señor entonces le concedió a Sara a su hijo Isaac. Amén. Imagínense, ella tenía 90 años cuando concibió a Isaac y Abraham tenía 99 años. Imagínense qué ejemplo más grande nos da eso a nosotros. Ellos esperaron 24 años. 24 años, amén. A veces nosotros queremos todo al tiro, ¿cierto? Los desesperamos porque queremos las cosas rápidas, ¿cierto?
pero no esperamos el tiempo del Señor. Amén. Tenemos que esperar entonces el tiempo del Señor confiados con fe. Amén. También tenemos el caso de David, que siendo un niño, el Señor le prometió que iba a ser un rey. Amén. Se fijó en él, que era un cuidador de ovejas, ¿cierto? Que era el más pequeño de sus hermanos. Todos sus hermanos eran grandes guerreros, pero él se fijó en David y le prometió que iba a ser rey, y él fue entonces rey de Israel. Amén. Y así como cuando peleó también con Goliat, ¿cierto? Y destruyó a este gran gigante, ¿cierto? Así también nosotros tenemos que llenarlos de su fe, que nadie ni nadie nos va a hacer frentes. Amén. Y así podemos seguir con tantos que podemos ver en la Biblia, ¿cierto? Tenemos también el caso de Noé. Amén. Noé, tan conocida la historia, ¿cierto? Que el Señor lo mandó a hacer un arca, ¿cierto? Sin saber para qué iba a ser, ¿cierto? Sin saber el fin, ¿cierto? Sin saber lo que iba a pasar, ¿cierto? Y Noé, un hombre de fe, él aceptó, ¿cierto? Entonces las indicaciones del Señor y hizo esta arca. Amén. El Señor le dio esa indicación cuando Noé tenía 500 años. Amén. Imagínense, 500 años. Y fue entonces a los 600 años que el arca entonces, que vino el diluvio y el arca cumplió su fin. Amén. Él esperó 100 años en que lo que él estaba construyendo tuvo su fin. Amén. Entonces no nos desesperemos si el Señor si el Señor nos ha prometido algo, pero se ha demorado en llegar. Amén. Busquemos primero las cosas del reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Y ya para finalizar, hermanos, la verdad que quiero dar mi testimonio, ¿cierto? Quiero dar mi testimonio. El día martes el pastor me estaba dando la oportunidad porque él sabía que yo andaba en unos trámites, ¿cierto? El fin de semana, pero hoy quiero dar ese testimonio. Amén. Y más que un testimonio, la verdad que lo siento como una promesa del Señor. Amén, lo siento como una promesa que Él tuvo conmigo. Amén. Y esto fue hace 5 meses atrás. Inclusive ahí porque tengo la foto que le saqué ahí a un terreno, ¿cierto? Tengo esta foto que fue hace 5 meses atrás que se dio esta oportunidad, pero que aún no se cumple. Yo todavía no tengo ese terreno. Ya Él me mostró entonces un terreno hermoso, lleno de árboles, de pinos, unos paisajes maravillosos y que está al lado de la playa. La verdad que un sueño para mí, un sueño de toda la vida. Amén. Y Él entonces, en ese entonces, yo sentí que el Señor me dijo, este va a ser tu terreno. Amén. Yo te regalaré entonces este terreno y yo creí en Él. Amén. Y todavía creo en Él, aún no es mío, pero yo todavía confío que ese terreno quizás va a ser mío. Amén. Y este terreno tiene muchos problemas. La verdad que la persona que me las venden son una pareja de cristianos, pero el que tiene el poder es la persona que vendió todos los terrenos de esas parcelas, para que me entiendan un poco. Y esta persona vive en República Dominicana. Amén. Y él pocas veces viajaba a Chile. Entonces estaba esa condición que quizás que cuando llegara se iba a poder vender y que había que ver los papeles y humilde de trabas. Amén. Pero pese a todas esas trabas, yo aún confío en el Señor, que Él va a ser entonces, que me va a regalar entonces este terreno. Amén. Y también como testimonio de este terreno, las personas entonces, estos 2 cristianos que me venden este terreno, ellos compraron este terreno con un fin hermoso para hacer un centro cristiano de rehabilitación. Imagínense, hermoso. Amén. Ellos han orado y orado en ese terreno con ese fin, sin saber que quizás iba a ser otra la dirección de ese terreno, pero la verdad que van a ir entrelazados, porque la verdad que yo cuando lo vi me gozaba y decía, aquí para hacer
este terreno va a ser de bendición, ¿cierto? Para los hijos, va a ser como un círculo, ¿cierto? Para quizás hacer campamentos para los jóvenes, quizás para hacer retiros. La verdad que cuando yo veía ese terreno, yo ya veía toda mi iglesia metida ahí en ese terreno. La verdad que mi corazón se gozaba. Amén. Entonces, gloria a Dios. Ya. Y el lugar entonces tenía tantas trabas, ¿cierto? El dueño vivía fuera de Chile. No quiero que se me vaya nada. Ya, en fin, en el transcurso entonces de estos 5 meses que yo vi ese terreno, ¿cierto? Ahora, al día de hoy, ¿cierto? Se dio la ocasión. Amén. Hoy tengo quizás los medios que no tenía hace 5 años atrás. O sea, hace 5 meses atrás. Hoy el Señor me ha bendecido con muchas cosas, ¿cierto? Que antes no las tenía. Quizás antes tendría que haberme endeudado en ese terreno, pero hoy no. Gloria a Dios. Él tiene los tiempos precisos, pero solo nosotros tenemos que confiar en sus promesas. Amén. Y como más testimonio, porque la verdad que es un testimonio muy grande, porque necesitaba contarlo de esta forma. Estos 2 cristianos entonces que me estaban vendiendo este terreno, ellos han tenido su llamado para pastorear. Amén. Tuvieron su llamado en unas iglesias que ellos estuvieron. Y ellos siempre le han pedido al Señor que el Señor les ponga un lugar, ¿cierto? Para ellos poder tener su iglesia. Y pasó que en una semana llamaron a este varón, ¿cierto? Y le pasaron una iglesia, ¿cierto? O sea, un lugar en el Quisco, justo en el Quisco, a pasos del terminal, a pasos de la playa, totalmente gratis. Imagínense, se lo pasaron totalmente gratis y a la semana que a él le dieron esta noticia, llama a este caballero que venía viajando a Chile y que ya era la hora de vender el terreno. Imagínense, el Señor, la verdad que a veces uno no dimensiona los planes que el Señor tiene, porque esto es como un círculo. Amén. El Señor no solamente va a bendecir a una persona, quizás ellos al tener ya esta iglesia necesitaban el dinero quizás, o para comprar artefactos, qué sé yo. El Señor entonces quiso hacer este plan perfecto. Amén. Y entonces, pero seguía las trabas este caballero, la verdad que no quería venderme a mí, él quería venderle a muchas personas, inclusive llegó con personas al mismo registro civil, ¿cierto? A hacer las escrituras, pero no pudo venderla. Tuvo muchas ocasiones de vender este terreno y él no pudo venderla, hasta que le dijo, ya, ¿sabes qué? Juntémoslos con tu comprador y vendámosela a él. En estas palabras, él le dijo, le dijo a él, yo no sé qué trato tú tienes con Dios, pero yo no he podido venderle a nadie este terreno. Yo no sé qué tú hiciste con el Señor, que el Señor quiere que tú vendas ese terreno. Y la verdad que me maravillo de estos testimonios hermosos. Amén. Y entonces, este terreno aún no es mío. Como dije en el testimonio anterior, la persona que me venía hablando es el dueño el de República Dominicana. Él es el que me venía hablando, que cree en Dios, pero cree en muchas cosas más. Amén. Entonces, el fin de semana fui, nos pidieron una millonada de papeles, así que todavía estoy confiado en Dios. No sé si el terreno llegará a ser mío. Esta historia continuará y como decía mi madre, esta historia continuará, pero la verdad que yo sigo confiando en el Señor. Pero si por A, B o C motivo ese terreno no es mío, yo seguiré amando al Señor, seguiré confiando en Él. Mi fe no decaerá. Amén. La verdad que yo, cuando Él me mostraba este terreno, la verdad que yo pienso y siento que la verdad no soy, que yo no merezco, a veces no merezco tanto amor, porque soy imperfecto, aún soy imperfecto y a veces siento que no merezco tanto lo que me ha regalado el Señor en estos últimos años. Siento que no soy merecedor de Él. Amén. Pero la verdad que cuando
cuando a mí me toca servirle al Señor, trato de hacerlo para la excelencia, trato de siempre estar preocupado de todas las cosas del Señor, trato de no faltar a la iglesia, trato de darle lo mejor a Dios y tenerlo en el primer lugar. Amén. No que mis hijos sean primero, no que mi mujer sea primero. El Señor está primero. Amén. El Señor siempre tiene que estar primero y todo lo demás después vendrá por añadidura, pero que nosotros sepamos que este Dios precioso es el dueño de todo. Todo lo que tenemos es de Él. De nosotros no es nada. Cuando nosotros moramos, nos vamos sin nada. Tal como llegamos a este mundo. Entonces, la palabra de hoy es que atesoren esta palabra, que no pierdan nunca su fe, que nos acerquemos entonces a las cosas que sí nos edifican y nos alejemos de las cosas que no nos edifican. Quiero terminar con un versículo, ya con esto termino. La verdad que lo escuché del pastor Enio allá en Barahmena, y dice, porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La verdad que el Señor jamás nos sacará nada en cara. Él nunca nos sacará nada en cara de lo que nos dé, pero la verdad que esta palabra es para atesorarla, para que sepamos que todo lo que tenemos es del Señor. Y mientras más tengamos, más tenemos que dar para el Señor. Amén. Entonces sigamos confiando en este Dios hermoso, sigamos llenándolos nosotros como hermanos, testificando que tenemos un Dios grande, testificando cuando tengamos estos hermosos testimonios, para que juntos nos llenemos de esta fe y podamos seguir corriendo esta carrera. Dios los bendiga, mis hermanos. Le estaré pidiendo entonces a mi hermana Claudia que esté orando por su palabra. Gloria a Dios.